El canje de bonos en lo local y el plan de estímulos en Asia mueven a los mercados. Al inicio de la semana, el dólar bajaba frente a otras principales divisas después de las fuertes subidas conseguidas la semana pasada, al suavizarse los temores sobre la deuda Dubaití, después de que los Emiratos Árabes Unidos ofreciese ayudas a emergentes de los bancos de Dubái. El precio del barril del petróleo rondaba a unos $76, dejando atrás subidas anteriores por la preocupación que sustituta la crisis de la deuda del Emirato de Dubái y sus repercusiones para la repercusión económica global. El gobierno de Japón anunció un nuevo plan de estímulo de más de 30 millones de dólares para sostener a su economía y hacer frente a la disparada de la divisa del yen. El gobierno y el primer ministro son conscientes de la necesidad de tomar medidas frente al alza del yen y a sus consecuencias en los mercados. Estas serán de al menos 2.7 billones de yenes, declaró el vocero del gobierno, Hirofumi Hirano. Esta ampliación de las medidas de estímulo de la economía japonesa es la primera decidida por el primer ministro del centro izquierda, Yukio Hatoyama, desde su llegada al poder y se aplicará el año fiscal que termina el 31 de marzo de 2010. Este es el segundo plan de estímulo decidido en Japón en este ejercicio, tras otro de cerca de 15 billones de yenes, lanzado por el predecesor de Hatoyama, el conservador Taro Aso, y adoptado a fines de mayo por el Parlamento japonés. En lo local, los bancos extranjeros se bajan en tono al canje y alertan sobre el precipicio fiscal. El desvío presupuestario en el país llegó a quedarse, dicen en Morgan Stanley, y advierten inversores sobre el preocupante ritmo del gasto. Para el Royal Bank of Scotland, la vuelta de los mercados de capitales podría, paradójicamente, convalidar una política fiscal más laxa en adelante. El gobierno canjeará la deuda provincial, pero a cambio de apoyo en el Congreso. Según un borrador, la deuda de Bogart de 2018 será cambiada por el bono no ajustable por ser. Otra parte se compensará con ATN y para el resto habrá mejores condiciones. El inicio de la temporada de compras navideñas en Estados Unidos, que tradicionalmente empieza el viernes después del Día de Acción de Gracias, registró este año muchos más consumidores que el mismo fin de semana del año pasado, pero los compradores gastaron considerablemente menos y favorecieron los productos de bajos precios. Esto representa una noticia agridulce para la atribulada industria minorista de los Estados Unidos, que espera que un ajustado inventario combinado con grandes ofertas produzca mejores resultados que durante la sombría temporada navideña de 2008. El Día de Acción de Gracias se celebrará el último jueves de noviembre. Bernanke espera aprobación del Congreso. El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, se prepara para una semana difícil. El banquero central tendrá que enfrentar a un polémico panel de Senado en su audiencia de confirmación en el cargo fijado para el 3 de diciembre. También se defenderá contra los ataques más peligrosos de la historia contra los poderes de la Reserva Federal. El golpe más reciente fue en la semana pasada, cuando el panel legislativo accedió aplastantemente a agregar la reforma regulatoria, una propuesta para indignar a los libros de la Reserva Federal, a pesar de los esfuerzos del republicano Barney Frank por el estado de Massachusetts para hacer una reforma menos invasiva. Los observadores de la Reserva Federal dicen que esperaban a Bernanke sea confirmado para tomar un segundo término como presidente, pero tal vez reciba el menor número de votos registrados y terminará al mando de una Reserva Federal bastante cambiada. Será transformada en una institución muy diferente, dijo Vincent Reinhardt, estudioso del Instituto de las Empresas Estadounidenses, un exdirector de la División de Asuntos Monetarios de la Reserva Federal. Al menos por el lado de la Fed, el Congreso estará unido en algo que será más duro para esa institución, y se trata de descargar el enojo. Por esta esencia la gente está molesta. Mientras que Bernanke
arranque se le acredita el haber salvado la economía en otra gran depresión. Hay algunos en el Congreso que lo culpan de haber fracasado en controlar la burbuja de viviendas y haber excedido en los rescates. Según estimaciones privadas de la inflación, llegará a 17.5% en 2010. La inflación del 2010 volverá a superar el dígito por 4 años consecutivos y ubicará en torno a 17.5%, estimó un informe de la Ecolatina. La consultora pronosticó el repunte de la actividad y el consumo, la menor oferta de carne, leche, trigo y la inercia inflacionaria al alza de tarifas, la política de ingresos expansiva y mejores perspectivas mundiales acelerarán aún más la inflación en el 2010. El único factor que parecerá actuar como moderador de la suba de precios en el 2010 es la capacidad aciosa, evaluó. El documento señaló que el estallido de su crisis internacional y la caída de la demanda moderarán significativamente la inflación a partir del cuarto trimestre del 2008, según publica la agencia DIN. Mientras que en noviembre del año pasado 32 de los 61 subrubros que componen el IPC Ecolatina crecían que encima del 20% interanual. En la actualidad solamente 5 lo hacen. Ecolatina explicó que con el desplome de los commodities, los precios de los alimentos se desaceleraron en la primera mitad del año, pero que a partir del segundo semestre el capítulo volvió a acelerarse, impulsado por el repunte de los precios internacionales y las condiciones climáticas adversas. Si bien el alza de los precios del 2009 fue significativamente inferior a la del año pasado, aún continúa en niveles elevados y se espera que la tendencia alcista persista. De esta manera, la inflación cerrará el año en torno a 14.7%, calculó. La consultora advirtió que la inflación se ha vuelto un problema crónico y consideró que para desarticularlo se necesita no solo instrumentar un plan económico consistente, sino también operar sobre las expectativas para romper el componente inercial de la suba de precios. En ese sentido, también vaticinó que la aceleración de la inflación en 2010 podría potenciar la conflictividad laboral por el punje entre aumentos de precios y salarios. Con la mejora de la demanda, es probable que los empresarios puedan recuperar parte de la margen de rentabilidad perdido en el 2009. Eso significa que, a diferencia de este año, buscan trasladar una proporción creciente a los incrementos en los costos a los consumidores. Bueno, aquí veíamos los datos principales para el día. Recuerden, personal de traders, el 5 y 6 de diciembre, toda la información la encuentran en www.colombiaforex.com. Ahí encuentran pues como toda la información para su asistencia. Los esperamos por allá, como les digo, www.colombiaforex.com. Son 7 traders invitados a hablarnos del mercado, a mostrarnos sus estrategias, sus sistemas de análisis y cómo están operando dentro del mercado. Entonces, como les digo, 5 y 6 de diciembre, www.colombiaforex.com, segunda conferencia internacional de traders.